Señor le bendiga, hermanos, en esta mañana. Es hermoso poder estar reunido, escuchar cómo la palabra nos habla a cada uno y a cada una. Desde el tiempo de clase, tiempo de alabanza y oportunidad de adentrarnos en la belleza de la palabra del Señor. Hemos estado compartiendo dentro de una serie, que es la serie de la vida y la enseñanza de Jesús. Nos encontramos específicamente en este periodo que es el periodo antes de la muerte y crucifixión de Jesús. Es la última semana de Él como parte de su ministerio. Y nos hemos adentrado en el Evangelio de Juan. Hemos estado estudiando desde el capítulo 15, capítulo 16, y hemos estado escuchando de parte de Jesús mismo lo que es ese último mensaje que le deja a sus discípulos. Completado esto en el capítulo 16, la semana pasada comenzamos a compartir el capítulo 17. Y es como diríamos la última oración que hace Jesús por sus discípulos. Así que el contexto de lo que estamos compartiendo es uno en el cual vemos a Jesús sabiendo los acontecimientos que están por delante, hablándole al Padre en oración. Oración por Él y oración por los discípulos. Así que en esta mañana quiero que veamos en este texto, que es la continuación de su oración. Vamos a estar en el Evangelio de Juan capítulo 17, vamos a estar compartiendo los versos del 9 al 19, pero la base de esto que vamos a estar compartiendo comienza en el versículo 6. Y sobre esto vamos a estar compartiendo en esta mañana. Así que quisiera por favor que fueran a sus Biblias. Evangelio de Juan capítulo 17, y vamos a estar compartiendo los versos del 6 al 10. Bueno, voy a llegar hasta el 20. Del 6 al 20. Y vamos a adentrarnos del 9 al 19. Puestos en pie, por favor, vamos a tener la lectura de la palabra, aquellos que puedan. Comenzaré en el versículo 6 y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste le he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ahí Jesús está hablando directamente de quiénes son esos por los cuales Él procede en su oración. Aquellos que escucharon, aquellos que obedecieron, aquellos que creyeron. Verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son
y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Pueden tener asiento. Aquí, para comenzar, y para que tengamos pendiente, tenemos a Dios Hijo, a Jesús, hablando con Dios Padre. Y eso es bien importante. Nosotros tenemos el privilegio en esta mañana en adentrarnos en una conversación divina. Y es una de las formas que el Espíritu Santo, inspirando a Juan, nos da a nosotros la oportunidad de ser partícipes y por lo menos ver una develación a nosotros de lo que es esa comunicación entre el Padre y el Hijo. Segundo punto que vemos aquí es la enseñanza y el testimonio que nos está dando Jesús de la importancia de la oración. La oración como vehículo y como mecanismo de comunicarnos y hablar con Dios el Padre. Así que no le corresponde solamente a Jesús, sino que Jesús humanado, como nosotros, como tú y como yo, fue en todo momento sujeto al Padre. Y oraba al Padre. Y le pedía al Padre. Y lo que comunicaba, lo comunicaba en nombre de aquel que le había enviado. Todo esto nos da a nosotros testimonio de cómo debemos obrar, cómo debemos comunicar, cómo debemos hacer las cosas. Así que de lo que estamos viendo y de lo que vamos a escuchar en esta mañana es cómo Dios el Hijo habla con Dios el Padre y las cosas que ellos hablan. Y lo importante de lo que estamos hablando allí es que están hablando de nosotros. Están hablando de ti y de mí, de todos aquellos que han creído en Cristo, en su obra de redención para reconciliación con el Padre. Así que ellos dos están hablando de nosotros. Y vamos a adentrarnos en esto. Lo primero que se presenta es que
la santificación es el resultado del crecimiento del creyente. Y que la santificación es una obra de Dios a nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Las personas se asustan cuando tú le preguntas, ¿tú eres santo? La gente brinca. Porque piensan que la santidad, primero, es perfección. Segundo, piensan que la santidad, eso es para los ángeles, eso era para Jesús, eso es para otros, pero no para nosotros. No nos vemos de esa manera. Sin embargo, mira cómo el Padre y el Hijo hablan sobre cada uno de nosotros y la expectativa es que crezcamos a la imagen de Cristo. Porque vamos a ver más adelante que la misma palabra dice, sé santo porque yo soy santo. Así que estamos llamados a eso. No estamos en la condición de la perfección. Y quiero traerlo de esa manera. Pero la obra de Cristo a través de su Espíritu para nosotros es para irnos santificando, para ir quitando de nosotros aquellas cosas que no corresponden a Dios. Así que el pasaje a continuación nos lleva como en esta oración Jesús está poniendo especial énfasis en que los discípulos sean guardados, reciban su gozo, sean capacitados y fortalecidos para crecer en santidad. Jesús resalta la oración como indispensable para el crecimiento de la iglesia y para alcanzar el mundo. Para nosotros hacer lo que Él nos ha dejado, lo que es la gran comisión, porque Él se ha placido de utilizar a todos aquellos que han creído, ¿para qué? Para llevar la verdad del Evangelio. Nos ha dispuesto para eso. Pues está orando para santificarnos, está orando para guardarnos, está orando para fortalecernos y poder hacer lo que nos ha dejado como encomienda en un mundo que es opuesto y adverso a nosotros. Es como fluye. La oración es fundamental en nuestra relación con Dios. Y vimos allí mismo en Juan, cuando Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Otro beneficio que tenemos esta mañana es que Jesús nos está dando ejemplo de cómo orar de una forma intencional. Y tenemos como trasfondo los versos del 6 al 9. Y en esa comunicación quiero resaltar lo siguiente. Jesús le está diciendo al Padre, los hombres que del mundo me diste eran tuyos eran, y me los distes. Mira esa relación. Más adelante dice, las palabras que me distes les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído. Así que lo que vamos a presentar esta mañana nos da dos aspectos que son muy importantes que veamos. Nos da el aspecto de lo que Dios Padre y Dios Hijo hablan. Dios Padre y Dios Hijo te conocen a ti y me conocen a mí. Y aquellos que me diste están conmigo, yo los cuidé también. Y es lo que está diciendo Jesús allí. Esa es la parte del Padre y del Hijo.
¿Y cuál es la parte de nosotros en esto? Porque las palabras que me diste les he dado. Ese es Jesús. Y Jesús se presentó a los discípulos como se ha presentado a nosotros a través de la palabra. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y que han ¿qué? Y han creído que tú me enviaste. Ese es el ámbito que nosotros vemos y que nosotros conocemos. Ese es el ámbito en el cual tú y yo nos movemos. Estamos llamados a comunicar la verdad del Evangelio. Y queremos que el Espíritu haga la obra y mueva los corazones para que no solamente se escuche lo que estamos compartiendo, sino para que llegue al corazón, para que mueva cada cuerpo al arrepentimiento, para que nos lleve a poner la confianza a través de creer en esa obra de Cristo en la cruz. Así que en esta mañana vamos a ver que Jesús, ¿por qué Jesús oró por sus discípulos? Hizo 4 peticiones. La primera, que Dios Padre los guardara y los mantuviera unidos. Vemos lo que es una oración haciendo unas peticiones intencionales. 2, que les confiriera su gozo. 3, que los cuidara del mal. Y 4, que los santificara. Y vamos a ver cómo estas 4 peticiones son manifestadas por parte de Jesús llevando una intencionalidad en su comunicación. Y vamos a la lectura en Juan 17, los versos del 9 a la primera parte del 11. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo más, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. ¿Por qué es importante entender el contexto? Porque allí vemos que Jesús está haciendo su última oración y la está haciendo por los discípulos. Así que cuando dice, yo no voy a estar más con ellos, cuando dice, yo voy a ti, es porque Él sabe que va a morir y porque sabe que va a resucitar y porque sabe que va a llegar a la diestra del Padre. Así que su oración es intencional porque Él conocía también que esos que estaban allí en el momento de su arresto iban a ¿qué? A dispersarse. Iban a coger, aquellos que decían que iban a dar la vida y todas esas cosas, comenzamos con Pedro en negarlo y comenzamos con los demás que todos a la vez que arrestaron a Jesús se fueron. Pero Él ora al Padre, porque aunque Él no está, el Padre obre. Y el Padre obra a través del Espíritu Santo. Jesús estaba orando específicamente por sus discípulos. Cuando dice en ese contexto, no estoy orando por el mundo, es porque no es una oración general. No es que Jesús no es que cuando Jesús esté orando se esté olvidando del mundo. Es que en ese momento la oración es por sus discípulos. Por aquellos que Dios el Padre le había dado para su ministerio en el mundo. Y sabemos que cuando Jesús llamó a cada uno de los discípulos, no les preguntó, oye, ¿cómo tú te llamas? Sino que los llamó por el nombre.
Y deja lo que estás haciendo y sígueme. Y vamos para el próximo. Eso nos muestra a nosotros, una de las muchas demostraciones que tenemos en la palabra de que Dios te conoce a ti y me conoce a mí. Vemos cómo Jesús fue intencional en la oración, no generalizó una plegaria por el mundo, fue una oración específica por sus discípulos. Reconocemos que esta oración se realiza justo antes de que fuera apresado, justo antes de que fuera condenado y justo antes de que muriera en la cruz del Calvario. Jesús puntualizó que los discípulos le pertenecían a Dios Padre y que le habían sido confiados a Él durante su ministerio terrenal. Jesús asume la responsabilidad por ellos y su bienestar y estaba clamando al Padre para que los fortaleciera durante los próximos días en los cuales se iban a separar, en los cuales Él iba a estar siendo condenado, en los cuales iba a morir y luego resucitar. Durante ese tiempo ellos iban a quedar solos físicamente, pero no solos espiritualmente. Los discípulos de Jesús le pertenecían tanto a Él como al Padre. Y la expresión que vemos allí, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, es una afirmación directa de la divinidad de Jesús. Todos los discípulos eran de Dios y pertenecían a Dios, pero también eran de Jesús. Y me quiero detener aquí un momento, porque es importante que nosotros entendamos nuestra condición aquí hoy. Cuando nosotros hemos escuchado, hemos entendido, nos hemos arrepentido, cuando nosotros nos hemos presentado ante el Señor con un corazón contrito y humillado. Nosotros somos parte de la iglesia cuya cabeza es Cristo. Nosotros somos parte de la familia de Dios. Y así como Jesús va al Padre, dice que Él es primicia. ¿Cómo tú te ves en esta mañana? ¿Tú te ves como un hijo de Dios? Porque si te ves como un hijo de Dios, la plegaria de Jesús por ti y por mí es una de santificación. Esa es su oración. Así que todos los que forman parte de la iglesia, que es el regalo de Dios para el Hijo. Mira cómo lo dice, tuyos eran y me los diste. Cada uno de los que creen son un regalo de parte de Dios para formar parte de la iglesia cuya cabeza es Cristo. Pero ¿sabes qué? Esto es una conversación entre Dios Padre y Dios Hijo. No pierdas eso de perspectiva. Pero lo que quiero que veas es cómo tú y yo nos vemos ante Dios Padre y ante Dios Hijo. Tú y yo nos vemos como un regalo especial por el cual Jesús se glorificó para que nuestra gloria redundara en la gloria de Dios Padre. En cómo se cumple su designio y su soberanía. Ámbito divino. Para nosotros es como recibimos la bendición del Espíritu Santo y cómo podemos vivir una vida que sea agradable a Dios por una motivación que surge de aquel que empezó la obra, que fue el Espíritu Santo, y la ha de culminar y la ha de ser perfecta en tu vida. Ahora bien, ¿cómo se ve
esto ante el Padre y el Hijo. Este concepto que estamos viendo en Juan 17 se repite en varias instancias en las cuales Jesús en el Evangelio de Juan las lleva. No necesito que las busquen, pero sí que las pongan especial atención. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene, y el que a mí viene, no le echo fuera. Padre e Hijo. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y en Juan 10, del 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Es hermoso poder ver en la palabra cómo Padre e Hijo hablan y se refieren a cada uno de nosotros. Muestra su amor, muestra la importancia que tenemos. Nadie las arrebatará de mi mano porque son tuyas y me las diste. Porque vienen de parte del Padre. Ese es el conocimiento de Dios Padre y de Dios Hijo puesto en acción. Pero ese ámbito no es el ámbito en que nosotros estamos. Nosotros somos recipientes de eso que está desarrollando y por lo cual está pidiendo Dios Hijo a Dios Padre. Así que, ¿cuáles son las ovejas de Cristo? Aquellas que el Padre les dio. Somos un regalo de Dios, el Hijo, por medio de la redención. Estos son misterios revelados por Dios que sobrepasan mucho de nuestro entendimiento. Y les quiero decir, incluyendo el mío, porque es algo que uno le busca, se lo busca del lado de acá y la mente finita de uno se tranca a veces en entender cómo es ese reflejo de Dios y de Dios Hijo para cada uno de nosotros. Pero damos gracias a Dios porque lo hace disponible. Jesús es el regalo de Dios para nosotros. Y nosotros somos el regalo de Dios para Jesús. Pero en ambos casos, Él recibe toda la gloria. Y para mirarlo de esta manera, los discípulos de Jesús glorificaron a Jesús en sus vidas, en su obediencia, y le trajeron gloria a Jesús. Y trayéndole gloria a Jesús, estábamos glorificando ¿qué? A Dios el Padre. Porque sabemos que no llegamos a Dios el Padre si no es a través de Jesucristo. Lo proclamaron como Salvador del mundo, como Señor del universo. Cuando nosotros glorificamos, honramos y alabamos a Cristo, le estamos declarando nuestro amor, no tan solo a Él, sino a Dios el Padre. Esta oración recoge la realidad de que Jesús estaba dejando el mundo, volviendo al cielo y a Dios el Padre. Toda la misión de predicar el Evangelio al mundo descansa ahora ¿en quién? En esos discípulos.
Y porque Jesús oró por los discípulos, tú y yo podemos estar aquí en esta mañana. Y no solamente tenemos que darle gracias a Dios por eso, sino que la encomienda y la oración va no solamente porque los mantenga, sino porque los fortalezca, porque los santifique, para que puedan ser embajadores, representantes. ¿Cómo tú te ves en esta mañana? ¿Tú te ves como tú mismo o te ves como un representante, como un embajador de Cristo? Y a veces me gusta hacer la pregunta, ¿cómo ven otros a cada uno de nosotros? Porque a lo que debemos aspirar es que las otras personas no vean a Rafael, o vean a Naida, o vean a Iri, o vean a Francisco, sino que vean a Cristo en nosotros. Y a veces pasamos el tiempo buscando cómo somos mejores nosotros, cómo sobresalimos nosotros. Y nos dice la palabra que cuando nosotros creemos, más ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Representamos entonces a Cristo. Así que ellos quedaban para salir como embajadores para proclamar su palabra y la verdad del Evangelio. Jesús sabía que ellos debían ser fortalecidos porque iban a enfrentar a un mundo que se les iba a oponer, los iba a aborrecer, los iban a perseguir, iban a ser entregados. Así que está orando porque, no para que todo le fuera bien, sino porque aunque las cosas fueran mal, fueran todavía sostenidos y fortalecidos por la verdad del Padre. Porque es muy fácil el comunicar. Cuando tú vas a la iglesia, todo te va a salir bien. Cuando tú vas a la iglesia, todo va a ser prosperidad. Cuando tú vas a la iglesia, todo se arregla. Entonces, si no pasa eso, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Ese es el tipo de mentalidad que se lleva, y es una mentalidad contra la cual nosotros tenemos que mirar y protegernos de ella, porque no es lo que la palabra lleva, no es el testimonio de Jesús. A él no le fue fácil. Y él está diciendo, mira, no me fue fácil a mí, no le va a ser fácil a ustedes. Él nos está diciendo las cosas como son. La diferencia es que nos equipa con unas herramientas diferentes que no las usa el mundo. Y cómo a través de la prueba, cómo a través de la aflicción, cómo a través de las diferentes situaciones, Él nos puede sostener. Y aunque las cosas vayan mal externamente, nos da paz, nos puede dar tranquilidad, nos puede dar a nosotros hasta gozo. Así que miramos entonces que nos capacita para que nosotros busquemos todavía aquellos regalos de parte de Dios para Jesús que no han sido entregados. Porque si esto se hubiera acabado ya, ni tú ni yo estaríamos aquí. Eso hubiera sido en el tiempo de Jesús y sus discípulos, y ahí quedamos. No, Jesús se fue, dejó a sus discípulos, y hemos visto en el libro de Hechos cómo la iglesia comenzó a crecer. Y no crecía por Juan, no crecía por Pedro, no crecía por Pablo, crecía porque ellos hablaban de Jesús. Porque ellos hablaban de la verdad del Evangelio. Y cada uno de nosotros no está llamado a hablar por nosotros, sino a hablar de esa verdad. Y en la gran comisión, Jesús dijo y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un par de detalles que vemos en esta comisión.
estamos compartiendo y estamos hablando de la verdad del Evangelio. Dice, aquel que crea que sea bautizado. Pero me enfoco mucho en la parte que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y cuando habla de enseñar, no es solamente dar una clase. Cuando habla de enseñar, habla de dar un testimonio físico de aquello que has escuchado, de aquello que has aprendido, como es parte de tu vida. Todos estos discípulos que son traídos a Cristo por medio de la predicación del Evangelio no son marionetas arrastradas por la fuerza de creer en Jesús. Porque en Juan 17 del 6 al 8, te lleva a ese proceso. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Y qué han hecho? Han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. ¿Y qué hicieron ellos? Las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿Y qué han hecho? Y han creído. Ahí está el ámbito en que cada uno de nosotros se mueve. Nosotros somos expuestos a la verdad de la palabra. La escuchamos. Y hay uno que le entra por aquí y sale por acá y se perdió. Hay uno que le llega al corazón, pero se queda por encimita. Y cuando vienen las presiones y vienen las cosas, para afuera. Los afanes, las cosas del mundo. Pero hay unos. El Espíritu prepara ese corazón para que llegue, para que reconozcan, para que entiendan. Y aquellos que entienden su necesidad son los que se presentan. Y no solamente se presentan al Señor, sino que se presentan en arrepentimiento. Porque cuando reconocemos de dónde somos llamados nosotros, vemos que no tenemos un mérito propio. No es que soy mejor que otro, o no es que tengo algo especial. Es que el Espíritu tocó el corazón y de esa forma voy en arrepentimiento. Y un arrepentimiento es decir, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas y voy creciendo en pos de la palabra y en pos de Cristo. Así que ellos escucharon la palabra, ellos creyeron y de ese modo llegaron a ser discípulos de Jesús. Nadie puede recibir la palabra de Dios y creer en Cristo a menos que el Padre lo haya llamado a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos mueve. Porque naturalmente no buscamos a Dios. Pero si hay un elemento de no solamente escuchar, sino de creer. Y creer nos lleva a nosotros al arrepentimiento. Si estamos seguros que nuestro llamado es recibir la palabra y creer en la obra de salvación de Cristo, nadie va a recibir la palabra por ti, nadie puede arrepentirse por ti y nadie puede creer por ti. Por más que yo quiera que mis hijos crean, que mis hijos se arrepientan, le toca a cada uno de ellos. Por más que yo quiera que mi esposa lo haga. Mire, llegó por allí. Por más que yo... Es la parte y esa es una obra individual. Es una obra por la cual, como hizo Jesús, de forma intencional, nosotros oramos, capacitamos, presentamos la verdad del Evangelio y el Espíritu va a tocar el corazón.
Así que aquí enfrentamos la paradoja de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Para llegar a ser cristiano, cada uno de nosotros individualmente debe recibir la palabra y creer. La salvación es el resultado de recibir el Evangelio, de arrepentirse de los pecados y de confiar en Jesús. Cuando estamos y vayamos ante el Padre Celestial, es que nosotros vamos a poder ver ese libro y decir, mi nombre está allí. Pero eso no pasa acá. Eso pasa cuando estemos al otro lado. Acá nos toca a nosotros escuchar, nos toca a nosotros arrepentirnos, nos toca a nosotros obedecer y nos toca a nosotros crecer en la verdad del Evangelio. Así que veremos el letrero por la puerta de la fe y del arrepentimiento. Por ahí entramos, lo vamos a ver y vamos a ver ese libro cuando estemos allá. Así que allí está, para que quede claro, la conversación de Dios Padre y Dios Hijo. Allá está el conocimiento. Nosotros estamos acá y nosotros estamos porque el Señor se ha glorificado a través de su Espíritu, porque ha llamado, porque has escuchado, porque has creído. Y si tu corazón está arrepentido y se presenta ante el Señor hace la obra y no te deja fuera. Porque dice que hay regalos que están pendientes para que sean entregados al Hijo. Continúa los versos, la segunda parte del 11 y el 12. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Así que Jesús estaba orando de forma intencional. ¿Por qué? Por protección y por unidad. Jesús estaba orando para que ellos fueran guardados de la división que trae el mundo. La petición de Jesús es para que el Padre fortalezca a cada uno de los discípulos para que estos puedan mantenerse unidos como Jesús y el Padre están unidos. Entonces vemos lo mismo. Jesús y el Padre, unión, mismo propósito. Nosotros acá, unión y mismo propósito. ¿Por qué? Porque el mundo trae división. Cuando estuvimos compartiendo la predicación en Juan 15, que era el mensaje que Jesús le estaba dando a los discípulos, Juan capítulo 15, versos 18 y 19. Hablamos específicamente, Jesús dijo específicamente, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Quiere decir que una característica de aquel que ha creído, de aquel que sigue desarrollando y santificándose, es que a la medida que se santifica va a estar entonces, como diríamos, el agua y el aceite. Nos vamos a estar viendo en situaciones donde el mundo no va a querer participar con nosotros, donde tú vas a tener personas que te muevan a un lado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos sentimos mal? ¿Trato de cambiar para que me acepten? ¿O llevo la verdad del Evangelio? Porque ahí vamos, cuando él termina esta parte, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
¿En quién ponemos la confianza? Como decía la hermana Wanda en la clase, ¿verdad? Hay cierto grado de incredulidad allí. Sin embargo, Él nos manda a confiar y a tener fe. Y esa fe nos lleva a nosotros al arrepentimiento. Vivimos en un mundo extremadamente dividido, en un mundo en el que está lleno de prejuicios, egoísmo, enojo, vanagloria, orgullo en nuestro tiempo. Lo vemos en las noticias. Vemos cómo hay mucha división por diferentes cosas. Ese es el resultado del mundo. Y es el resultado de una naturaleza caída. Esta petición tiene su máxima expresión cuando Jesús dice, para que sean uno, así como nosotros. Es por esto que a través del Nuevo Testamento vemos en forma constante el llamado a crecer a la imagen de Cristo. Y también voy a ir sobre unos versos porque creo que nos dan ese trasfondo. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de Jesús, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segunda de Corintios 5, 17 y 18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién le dio el ministerio de la reconciliación? A cada uno de los discípulos. Tú y yo, si hemos creído, estamos llamados a reconciliar el mundo con Dios. No convertimos a nadie, pero sí llevamos la verdad de la palabra a cada persona. Sí somos testimonios que están presentando a aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Aquel que puso sal en nuestra vida, que puso luz en nuestra vida. Así que, ¿por qué tipo de protección Jesús está pidiendo aquí? Padre Santo, a estos que me has dado, guárdalos en tu nombre. Así que, ¿qué es el nombre de Dios? El nombre de Dios es la revelación de su carácter. A la medida que nosotros nos adentramos en la palabra, conocemos a Dios, conocemos los atributos comunicables, que son los que tenemos, conocemos los atributos incomunicables, podemos nosotros confiar en Jesús como Hijo de Dios, podemos confiar en Dios el Padre. Cristo nos mostró quién es Dios. Aquellos que reciben esa revelación por medio de la fe son aquellos que pertenecen a Cristo. Lo que Cristo está pidiendo es que las aflicciones y las pruebas las pasemos en este mundo caído. No nos lleven a olvidar quién es Dios Padre. Y terminemos alejándonos de Él. Cuando las cosas nos van mal, aquí hay que cambiar, aquí hay que hacer otra cosa. Cuando las cosas nos van mal, por lo que está pidiendo Cristo es acércate más al Señor. Manténlos firmes y aferrados a ti. Ninguna oveja de Cristo terminará apartándose del Padre. No importa las dificultades que tenga que pasar,
en este mundo caído. Y continúa entonces en el verso 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Entonces, ¿cómo estamos hablando de gozo si estamos hablando de que hay que guardarlo, hay que mantenerlos en unidad? Porque se van a enfrentar a un mundo que los va a dividir, a un mundo que les va a dar prueba, a un mundo que los va a empujar, a un mundo que se va a oponer. ¿Cómo funciona esto? La segunda petición de Jesús al Padre es para que los discípulos fueran partícipes de su gozo con toda plenitud. ¿Y de qué estamos hablando? El gozo de Dios produce alegría interna. No estamos hablando de alegría externa. Estamos hablando de alegría interna. Se fundamenta en la seguridad y la confianza. ¿Qué hacía Pedro cuando estaba encarcelado? ¿Ves cuando Pedro y Silas estaban juntos? ¿Qué hacían? Estoy en la cárcel, pero estoy alabando. Solamente yo puedo alabar de esa manera cuando está Dios y mi confianza está puesta en Él. Porque no importa los barrotes y lo que esté afuera, estamos en Él. ¿Qué otra cosa vemos nosotros? Yo he estado con personas en enfermedades catastróficas. Y yo he podido ver las dos áreas. He visto a personas que han puesto la confianza en Dios. Y cómo aún dentro de la enfermedad, aún dentro de la condición, aún dentro de los dolores, hay testimonio y hay palabra de acción de gracia. Y tú me puedes decir, eso no hace sentido. Para nosotros no hace sentido, pero la palabra nos enseña que cuando tenemos el gozo del Señor en nosotros, cuando tenemos su seguridad en nosotros, cuando sabemos que nuestro tiempo es transitorio, hay uno que ha dado vida y hay uno que ha vencido la muerte. Eso es lo que hace la diferencia. Mientras hay otros que buscan extender y extender lo que pueda acá abajo, porque no entiendo, porque no veo, porque no sé lo que está al otro lado. Pero mira, la palabra está allí y Cristo vino para darnos a nosotros esperanza ante eso. Ahí está la diferencia. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos coherederos de la promesa. Y vamos a ir al diseño original porque fuimos creados eternos. Nos caímos, pecado, muerte. Cristo vino a restaurar ese diseño, a reconciliarnos con Dios, a santificarnos, que es lo que busca esta petición. Versos del 14 al 16, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Lo que leímos en el capítulo 15, versículo 18. Porque si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Así que si estamos bien, como dirían los jóvenes, estamos chilling con el mundo, hay algo que está mal. Hay algo que no va corriendo por donde es. Estamos llamados a hacer la diferencia. Así que no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que la tercera petición al Padre es para guardar a sus discípulos de toda maldad, de la influencia de Satanás. Esta es la forma en que Jesús y sus discípulos proclaman
el evangelio. Así que tú tienes al mundo por aquí, tienes al evangelio por acá, no van a cuadrar. Y le está pidiendo al Padre, manténlo. Le está pidiendo al Padre, mira, el mundo va a ir en contra de ellos. Guárdalos del mal. Se demuestra la santidad y la justicia de Dios, alcanzando al hombre dentro de su condición de pecado. Este mensaje de esperanza, el maligno lo busca opacar. La gente en este tiempo no mira. La gente en este tiempo se preocupa por lo que pasa hoy, lo que pasa mañana. Y cómo está la parte de la política, y cómo están las condiciones del trabajo, y cómo está la economía, y si suben los precios, y si bajan las cosas. Pero esto se acaba, esto se queda. Donde nosotros miramos a la obra de Cristo y al regalo de Dios para nuestras vidas. ¿Dónde encaja? No, eso es que ahora no tengo el tiempo para eso. Estoy joven. Cuando esté viejito, pues entonces lo miro. No. Él llama y llama en su momento. Así que hay que estar preparado hoy, preparado mañana y el día después de mañana. Los discípulos y todos los creyentes que han nacido de nuevo por el Espíritu de Dios han recibido la misma naturaleza. Y por eso Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los discípulos son necesarios en el mundo. Y es por esto la petición de que sean guardados de la maldad y el maligno. Los discípulos fueron convocados para ser embajadores y mensajeros de Dios en el mundo. La forma en que Dios nos guarda es a través de su armadura. Y en Efesios tenemos la descripción de esta armadura, pero solamente para refrescar una parte. Por lo demás, Efesios 6 del 10 al 13, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios, no con algunas partes, con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cuándo? En el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Así que vemos allí que no solamente hay una petición que se está haciendo para que nos guarde del mal. Efesios 6 nos da un listado de lo que tenemos que tener para capacitarnos y resistir. En ese momento nos equipa para esto. Y concluimos entonces en los versos del 17 al 19. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que nos santificamos a través de la palabra. Cuando tú escuchas la palabra del Señor y se mueve algo en tu corazón, el Espíritu te está santificando con eso. Cuando escuchas la palabra y dices, uy, hoy me dio duro. No hay nada de mi parte en contra de ninguno. Pero la palabra es una y hay que llevarla, y nosotros tenemos que estar prestos a escuchar y entender cómo me acerca más a Cristo. Jesús oró por la santificación de sus discípulos. De forma de ser santificados es a través de la verdad, y sabemos que la verdad de Dios se ha manifestado a través de la Biblia. Así que los discípulos estaban siendo enviados al mundo
al igual que Jesús había sido enviado y a la misma vez que nosotros somos enviados. Los discípulos tienen la encomienda de llevar el mensaje de la reconciliación. ¿Y qué es lo que dice este mensaje? Y aquí te voy a pedir que lo busques. Segunda de Corintios 5, 19 al 20. Quiero que lo tengas y lo marques. Segunda de Corintios 5, 19 al 20 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, así que nos cogió de la condición que estábamos y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje que nos toca llevar a nosotros. Santificar significa poner algo aparte para uso exclusivo de Dios. Cristo fue apartado. Cristo fue consagrado por Dios el Padre para llevar a cabo la redención de su pueblo. Cristo fue puesto aparte para redimir el pueblo de Dios por causa tuya y mía. ¿Y sabes qué? Él está orando para que nosotros seamos santificados, para que seamos puestos aparte, para uso exclusivo de Dios. Esa es la oración. Y tenemos el contexto de hacerla con los discípulos en ese momento, pero tenemos el contexto nuestro hoy. Es la misma oración que tiene puesta Dios Hijo, Jesús, ante Dios Padre, para cada uno de nosotros. La santificación es una forma de reflejar la salvación recibida en Cristo. El creyente es separado para servir y adorar a Dios. Somos capacitados para alcanzar al mundo y compartir el evangelio de esperanza. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y eres puesto aparte para uso exclusivo de Dios. En esta mañana te dejo porque tú y yo somos llamados a ser representantes de Cristo ante un mundo caído. Y me tocó mucho cuando Jesús dice, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes. Así que en esta mañana, esa es la palabra de Dios para nosotros. Y la oración de Jesús es guárdalo. Dale firmeza, dale de mi gozo, mantén la unidad de forma tal que puedan ser embajadores del Evangelio, para que busquen aquellos regalos que Dios todavía tiene determinados para entregar a Cristo Jesús y que conformen parte de la iglesia, parte del cuerpo de los redimidos por la obra de Cristo. Y yo quiero orar en esta mañana, primeramente, para el que ha escuchado y quiere presentarse como regalo de Dios ante Cristo. Y quiero orar también por aquellos que le han escuchado, para que obre en el corazón y para que los ponga por obra. Y para que llame a cada uno de nosotros al entendimiento y la necesidad de compartir esa verdad.
Porque en el mundo que nos movemos tenemos que llevar la verdad del Evangelio, tenemos que hacer un llamado a arrepentimiento, tenemos que hacer un llamado a creer y a vivir una vida que agrade a Dios. Padre Celestial, en esta mañana, damos gracias por la verdad de la palabra, damos gracias por la forma en que a través de tu Hijo Jesucristo te refieres a cada uno de nosotros. Hemos podido ver y ser testigos, y doy gracias por poder escuchar cómo Jesús, Dios Hijo, habla de nosotros, pide por nosotros, intercede por nosotros ante ti. Como Padre Celestial, tenemos un llamado a la unidad como ustedes son uno. Como Padre Celestial, llamas en esta mañana al corazón que no te conoce, para que sea parte de la familia de Cristo, parte de la esperanza de vida, parte de esa encomienda que Dios ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Llamamos en esta mañana a la reconciliación. Llamamos en esta mañana a presentar un corazón arrepentido, un corazón que busca al Señor. Y te pido, Padre Celestial, para que tu obra, para que tu bendición, para que tu Espíritu obre en cada corazón, de forma tal que podamos ser luz en las tinieblas y que podamos ser sal de vida. A ti es toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Señor le bendiga, hermano. Y damos gracias al Señor.